Masejet Baba Metziah, Daf Javbet Amud Aleph 22a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, recordemos el Mahloket, la discusión que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos una discusión entre Abaye y Raba, si Yeush Shelomidat, si Yeush sin conocimiento del dueño, ¿es considerado Yeush o no es considerado Yeush? Según Abaye no es considerado Yeush, según Raba sí es considerado Yeush. Explicamos un poco más qué significa Yeush sin conocimiento del dueño. El caso es el siguiente. Una persona encontró un objeto que estaba perdido, un hallazgo, ¿sí? Y en ese momento, el dueño todavía, al dueño que se le perdió, todavía ni sabía que se le perdió. Entonces, si ni sabía que se le perdió, en ese momento que fue encontrado, todavía no había Yeush del dueño. Pero estamos seguros que cuando el dueño se entere que se le perdió, en un día, 2 días, 3 días, o una semana eventualmente, seguro va a ser Yeush, ¿sí? Por X razón. La pregunta es si desde ahora, ya que cuando se entere va a ser Yeush, desde ahora es considerado que también hay Yeush o no. Entonces se llama Yeush sin conocimiento. Hay Yeush eventualmente, pero ahorita todavía no tenemos conocimiento. Entonces, según Abaye no es considerado Yeush, por ende el que lo encontró no lo puede quedarse para él. Y según Raba, sí es considerado Yeush desde ahora, porque eventualmente cuando se entere seguro va a haber Yeush, y por ende el que lo encontró sí se lo va a poder quedar. Bien, la Gemara trae una prueba a favor de Raba y por ende en contra de Abaye. De una baraita. Tashema. Haganav shenatal mize venatan laze. Vejen gazlan shenatal mize venatan laze. Vejen yarden shenatal mize venatan laze. Ma shenatal natal. Uma shenatan natan. Bishlama gazlan veyarden de kahazilu meyaesh. El haganav mi kahazilu de meyaesh. Tilgemara papá. Belistim mezuyam. Yaje ainu gazlan. Tre gavne gazlan. La Gemara intenta traer una prueba a favor de Raba y en contra de Abaye de la siguiente baraita. La baraita nos dice así: ¿qué pasa si un ganav, ¿sí? ¿Qué es un ganav? Una persona que hace un robo expuesto, abierto, delante de todos, ¿sí? Viene y un segundo. Perdón, el ganav es cuando lo hace oculto, ese es el gazlán. O sea, el ganav es cuando lo hace a escondidos de la gente. Bien, la Gemara dice: ¿qué pasa si un ganav viene y roba un objeto de alguien y se lo entrega a otra persona? O un gazlán, que es una persona que hace un robo abierto, si gazlán es el que hace el robo abierto, si a la fuerza, ¿sí? También se lo quita uno y se lo da al otro. O un río creció y por ende se llevó el objeto de uno y salió que se lo entregó el río mismo a otra persona. En todos estos casos, dice la baraitá, lo que se lo quitó a esa persona es una buena quitada y lo que se lo entregó a la otra persona es una buena entregada. O sea que básicamente ahorita le pertenece el objeto, ¿a quién? A la segunda persona, el que lo recibió. ¿Sí? Así dice la baraita. Y la Gemara analiza. Yo entiendo el caso de Gazlán y el caso del Yardén, el río Yardén que creció, que le pertenece a la segunda persona. ¿Por qué? El Gazlán hace un robo abierto, ¿sí? Entonces cuando el río también es algo expuesto. Entonces, cuando el dueño ve que le quitaron su objeto y lo perdió, entonces, ¿qué hace? Yeush. Entonces, si hizo Yeush, ya es Efker. Y por ende, cuando la segunda persona después lo recibe, lo puede adquirir y le pertenece a él. Pero Ganav, que el dueño aparentemente ni se enteró todavía que se lo quitaron, ¿sí? Entonces no ha hecho Yeush. Entonces, ¿por qué tú me dices que el segundo lo adquiere? Tenemos que decir que la razón que lo adquiere es porque cuando se entere que se lo robaron, va a ser Yeush. Entonces ya desde ahorita es considerado Yehush, o sea, una prueba como Raba que Yehush Elomidat es considerado Yehush y en contra Abaye. Responde el papá: no, cuando aquí en la vareta dice Ganav, ¿sí? No es un Ganav normal que viene en secreto de la gente y en secreto del dueño del objeto que está robando, sino es un listim mezuyan, es una persona que no obstante lo hace en secreto de la gente y por eso se llama Ganav, pero viene armado enfrente del dueño. Entonces el dueño se entera y por eso que hace Yehush de inmediato, entonces no hay prueba. Dice la hermana: si es así, pues es igual que Gazlán. Dice la hermana: tienes razón. Ya que el dueño se enteró, es considerado Gazlán, pero hay dos tipos de Gazlán: uno que es Gazlán, que delante de todo el mundo y delante del dueño lo hace, y otro que lo hace nada más delante del dueño y lo esconde delante de todo el mundo. Dos tipos de Gazlán. Pero de todas maneras no hay prueba a favor de Raba y en contra de Abaye. Ahorita la hermana trae una prueba de una baraita a favor de Abaye en contra de Raba. תשמע, שטף נהר קוריו, עצה והבנה מונתנו בתוך שדה חברו, הרי אלו שלו. מפני שנתייאשו הבעלים. תמה דין נתייאשו הבעלים. הסתמה? לא. אחרי מעסקינן כשיכול להציל.
Yahi, Eima Seifa, Imayo Banim Latfim Harim Hayab, Leahazir. Y Bejolim Latzil, Maira Meratfim, Afilum Meratfim Nami. Ajemaskin Bejolim Latzil, Lideat Hak, Meratfim Lo Ayeush, Meratfim Ayeushe Meyash. La Gemara intenta traer una prueba de una baraita a favor de Abayé. Y la baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa si vino un río, creció y se llevó las vigas, las maderas, las piedras de una persona? Del dueño de esas vigas, de esas piedras, se lo llevó. Y el río se lo llevó y al final lo entregó, como que lo arrastró hacia el campo de una segunda persona. Dice la baraita, ahorita le pertenecen esas vigas, esas piedras, esas maderas, ¿a quién? No al dueño original, sino al dueño del campo. ¿Por qué? Mi peneshen itiashu a bealim. Porque los bealim, los dueños seguros, ya hicieron Yeush. La Gemara entiende en este momento que ¿por qué tú me dices que ya hicieron Yeush? Porque la Gemara entiende que el río, cuando se lleva una viga, unas piedras, una madera, seguro hace ruido que se la está llevando. Entonces seguro el dueño ya se enteró que se la está llevando. Entonces por eso, ¿qué hace? Hace Yeush de inmediato. Y por lo tanto, cuando llega al campo el segundo lo adquiere porque ya hubo Yeush y por ende ya se fue, entonces el segundo lo puede adquirir. Dice la Gemara, podemos deducir que toda la razón que el segundo lo adquiere es porque el primero ya hizo Yeush. Pero si no ha hecho Yeush todavía, ¿sí? A pesar, por ejemplo, cuando no hizo ruido el río que se lo llevó, entonces todavía no sabe, ¿sí? A pesar que cuando se entere va a ser Yeush, ¿sí? No va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque ya que ahorita no hay Yeush, aunque después es Yeush, es considerado que no hay Yeush todavía. O sea, prueba a favor de Abayé que Yeush Elomidat lo había Yeush y en contra Raba. Dice la Gemara, no. En verdad podemos decir que cuando la Baraita dice Mipeneshen Tiashua Bealim, está dando en un caso que el río, si escuchen bien, se lo llevó a la madera, a la piedra o a las vigas, de tal manera que nunca se pueden salvar de ellas. ¿Sí? A veces el río se lo lleva y uno puede salvarlas, a veces es más difícil salvarlas, pero a veces no se puede salvar. Y como vimos en la clase anterior, cuando Nevad min haolam, ¿sí? Cuando hay algo que se pierde del mundo, ¿qué significa se pierde del mundo? Que no tienes cómo salvarlo, ¿sí? Aunque no hubo Yeush todavía, no hay ningún problema. Lo puede agarrar la persona. Entonces en este caso, estamos hablando en un caso que el río puede ser que no hizo ruido. Entonces el dueño no se ha enterado todavía, ¿sí? Y lo que tú quieras, ¿no? ¿Sí? Pero aún así, es como si fuese que hay Yeush y todo se puede. ¿Por qué? Porque Nevad min haolam. Porque ¿qué es Nevad min haolam? Porque se perdió del mundo, ya no lo pueden salvar. Por lo tanto, aunque no ha hecho Yeush todavía, es una alhaja nueva aquí, diferente. No ha hecho Yeush todavía. Y aún así, según todos, como su Tosh Eliam, ¿sí? Que mencionamos en la clase anterior, cuando se perdió en la marea algo, ¿sí? Aunque no ha hecho Yeush todavía, si se perdió el mundo, el segundo puede venir a adquirirlo sin problema, porque no hay cómo salvarlo. Y ese es el caso aquí. ¿Sí? Un segundo. Ok. Y aquí, ¿sí? ¿En qué caso es que podemos deducir de la baraita que el dueño del campo no va a poder entonces? O sea, la baraita nos dice que el dueño del campo sí se va a poder, ¿qué? Adquirir. ¿Por qué? Como acabamos de explicar, ¿por qué? Neivat min haolam. ¿En qué caso vamos a decir que deducimos que no lo va a poder adquirir? Sí, porque nosotros antes deducimos y por eso hicimos la pregunta. ¿Cuál va a ser la deducción que vamos a hacer aquí? Que en un caso que sí la puede salvar, ¿sí? Como por ejemplo, que tiene un simán, que ahí puede reclamarlo a través de un simán, o tiene posibilidad de reclamarlo eventualmente, ahí no consideramos que hay Yeush todavía, y ahí es cuando el dueño del campo no lo va a recibir. Esa es la deducción. ¿Sí? Dice la Gemara, si es así, no me cuadra la segunda parte de la baraita. Porque la segunda parte de la baraita, la continuación de esa misma baraita, dice que si el dueño de las maderas, de las piedras, de las vigas, ¿sí? Estaba corriendo detrás de ellas para salvarlas, en ese caso, esa corrida detrás, esa perseguida del dueño mismo detrás de sus cosas, demuestra que aún no ha hecho Yeush y por ende que el que lo encontró, el dueño del campo, tiene que ¿qué? Regresarlo. Dice la Gemara un segundo. Pero si el caso en la baraitá es cuando el dueño no lo puede salvar, no lo puede reclamar, entonces en un principio es como Yeush, ¿sí? Entonces dice la Gemara, ¿qué importa? La segunda parte, que si estaban yendo detrás, corriendo los dueños detrás y lo pueden salvar, entonces en ese caso
tú me dices que qué, que si pueden, si está persiguiendo, no, no sé si lo pueden salvar. Si están persiguiendo detrás, ahí hay que qué, ahí hay que regresarlo. Dice la Gemara, no, también se está persiguiendo lo detrás. Si no se puede salvar, es Davar Shenevad Mina Olam. Davar Shenevad Mina Olam seguro lo puede agarrar el dueño, la segunda persona. Entonces tenemos que decir que este caso es cuando sí lo puede salvar. Y si sí lo puede salvar, o sea que no Nevad Mina Olam, ¿sí? Y si no Nevad Mina Olam, ahí podemos decir que ¿qué? Que no hay Yush todavía. Si es así, entonces ¿por qué tiene que decir el caso en la segunda vareta que cuando sí, cuando no hay Yush todavía, cuando está persiguiendo? También si no está persiguiendo, el simple hecho que no Nevad Mina Olam, el simple hecho que tiene posibilidad de buscar un Nevad Mina Olam es suficiente. No hay que perseguir para que no haya Yehush, según esta explicación. Dice la Gemara, te voy a explicar. Aquí el caso es cuando no Nevad Mina Olam 100%. Otra vez, Nevad Mina Olam 100% es cuando el río se lo llevó y no hay cómo salvarlo, ¿sí? Aquí el caso es cuando el río se lo llevó y no se puede salvar fácilmente, pero sí con mucho esfuerzo y dificultad. Al idea Adhak, ¿sí? Entonces, en ese caso, Bepashtut, si el dueño no está persiguiendo detrás, seguramente ¿qué hizo? Yehush, porque está muy difícil salvarlo. Entonces, seguro en ese caso hay Yehush. Pero si está persiguiendo atrás, ahí decimos que ¿qué? Que tiene intención de que aunque es muy difícil salvarlo, tiene intención de salvarlo y por lo tanto no hay Yehush en ese caso. Por eso depende si está persiguiendo o no. ¿Sí? Entonces, básicamente, para resumir, si Nevad Mina Olam total, o sea que no tiene cómo salvarlo, obviamente que en ese caso ya es como, aunque no hizo Yehush, el segundo puede venir a adquirirlo. Si no Nevad en absoluto, o sea que se puede salvar fácilmente, seguro, el segundo no puede venir a adquirirlo, aunque el dueño no esté persiguiendo detrás de eso, ¿sí? Porque tiene cómo rescatarlo. ¿Qué pasa cuando tiene cómo rescatarlo, pero es muy difícil? Entonces en ese caso, probablemente no le interesa más, porque es difícil rescatarlo. Pero si está persiguiendo detrás, nos demuestra que le interesa y por ende el segundo no va a poder. Y ese es el caso de la segunda, ese es el caso de la vareta. Seguimos. Tashema. כיצד אמרו התורם שלו מדעת תרומתו תרומה, הרי שעלה לתוך שדה חברו וליקט ותרם שלו ברשות. אם חושש משום גזל, אין תרומתו תרומה, ואם לאו, תרומתו תרומה. ומניין הוא יודע אם חושש משום גזל ואם לאו? הרי שבא בעל הבית ומצאו ואמר לו, כלך אצל יפות. אם נמצאו יפות מהם תרומתו תרומה, ואם לאו, אין תרומתו תרומה. לקטוע בעלים והוסיפו עליהם, בין כך ובין כך תרומתו תרומה. וכי נמצאו יפות מהם תרומתו תרומה, עמי. Beidna de Tanam Halo Beada. Tirgema Raba Liba de Abaye. Un segundo, vamos a ver si explicamos esta parte. Sigamos un poquito más. Tirgema Raba Aliba de Abaye de Shavie Shaliach. Hanaim Istabra, dice al Kadach de los Shavie Shaliach, me ave teromato teroma, veja atem gama tema marachamana, le rabot shlochem, matem le datchem, af shluchachem le datchem. El Jaime Asquina que con de Shavie Shaliach va a amarle Zil Terom, velo a amarle Terom Mehani. Usame de Balabait, Kitarom, mi benonitu de Tarom, veas al Iu, mi Yafot, vetara mi Yafot, u Balabait metzava amarlo, que la Hetzel Yafot. Y no itzu Yafot Mehem Terumato Teruma, Vimlav, en Terumato Teruma. La Imana intenta traer ahorita una prueba a favor de Raba, de una baraita, pero a diferencia de las pruebas que vimos hasta ahorita en esta clase y en las clases anteriores, que son pruebas directas al tema de Yeushelomidat, esto ya es una prueba de una varita que habla de otro tema y tratamos de compararlo a nuestro tema, ¿sí? No es directo sobre Yeushelomidat. Ok, la varita dice así. Jajamim dijeron que una persona que torem teruma, o sea, que saca teruma de su compañero, por decir, Reuben tiene una cosecha, y tiene que sacar teruma 2% ¿para quién? Para el Cohen. Y viene Shimón en vez, y Shimón arrebata, agarra 2% y se la da al Cohen. O sea que está sacando teruma de Reuben sin su conocimiento y su autorización. ¿Sí? Sin su consentimiento. ¿Sí? Sin su aceptación. ¿Sí? ¿Sirve o no sirve? Dice la varita, sirve. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso que serviría? Dice la varita, te voy a decir. Viene Shimón, entra al campo de Reuben, ¿sí? Y agarra las frutas, ¿sí? El 2% de las frutas para terumá y se lo entrega sin autorización del dueño al Cohen. En ese caso, ¿sirve o no sirve? ¿Sí? Eso es lo que la varita analiza. ¿Sirve o no sirve? Dice la varita, te voy a explicar. Si sabemos que el dueño, ¿sí? Se molestó que le quitaste eso sin su autorización, ¿sí? Entonces eso parece como Gesel y por ende la teruma no sirve. Pero si sabemos que el dueño, Reuben, no le molestó, pues en ese caso sirve la teruma. Dice la Gemara,
Perfecto, pero explica la varita, pero un segundo, pero ¿cómo yo sé si el dueño se molestó o no se molestó? O sea, yo quiero saber si la terumá recae o no. Tú me dices, depende si el dueño se molestó, ¿sí? O no se molestó. ¿Sí? Si el dueño lo considera como que es de uno, ¿cómo yo me doy cuenta? Dice la Gemara, te voy a explicar. Viene el dueño y se dio cuenta que Shimón ya agarró las frutas para terumá. Y después que agarró le dice, que lajetz el yafot. Deberías de haberte ido a agarrar frutas más bonitas que las que agarraste para el Cohen. Ahorita, esto se puede entender de dos maneras. Primera opción es que su intención fue decir, mira, está bien lo que hiciste y podías inclusive que hasta agarrar más bonitas. O sea, lo podemos entender como una aceptación. O por un lado, por otro lado, mejor dicho, podemos entenderlo como que si fuese que se está burlando. Está diciendo, mira, tú agarraste eso de manera incorrecta, según esto debería haber agarrado inclusive más bonitas, pero no te acepto ni esta ni la otra. ¿Sí? O sea, como no aceptación. O sea, se puede entender de las dos maneras. ¿Qué hacemos en este caso? Dice la Gemara, dice la varita, mira, depende. Después de que Reubén, el dueño del campo, ¿quién es, dijimos? Reubén, creo, ¿no? Sí. Shimón vino y agarró el 2% de teruma. Y le dice Reubén, el dueño le dice a él, que el ajet se le afot, lástima que no agarraste más bonitas. Lo podemos entender de dos maneras. ¿Cómo lo entendemos? Dice la Gemara, depende. Si efectivamente hay más bonitas de ese 2% que agarró, entonces asumimos que en verdad su intención, es decir, bueno, podías agarrar inclusive más bonitas, su intención es aceptar. Entonces en ese caso la teruma vale. Sin embargo, si buscamos en el campo y vemos que no hay frutas más bonitas, pues asumimos que está más que todo diciendo algo, oye, si vas a robar, roba más bonitas, pero no acepta lo que hiciste en absoluto. ¿Sí? Y por eso en ese caso, su teruma no va a ser teruma. Eso es que habíamos preguntado, ¿qué significa cuando la varita dice que Im Hoshesh, si el dueño se molestó o no se molestó? ¿Cómo sabemos si se molestó o no se molestó? Así sabemos. Sigue diciendo la varita, ¿qué pasa si después el dueño sacó más teruma y en vez de sacar, por decir, tiene 100 frutas, en vez de sacar 2 frutas del 2%, sacó una fruta y se basó en la otra fruta que el otro sacó? Ahí seguro ya la teruma, el primero es teruma. ¿Por qué? Porque vemos de que el dueño se está basando y está aceptando la primera separación que hizo Shimon. ¿Sí? Así nos dice la baraita. Independientemente, ¿sí? En este caso, importante aclarar, en este caso es considerado aceptación independientemente si tiene frutas más bonitas o no. O sea, cuando digo que el ajet se liafot y él después vino y sacó otro más sobre esas, pues eso mismo demuestra que aceptación. Así nos dice la baraita. Mira que Mara trae ahorita la prueba a favor de Raba. ¿Sí? Y será un segundo. Tú me acabas de decir que cuando se consiguieron unas frutas más bonitas, decimos que cuando le dijo que el ajet se liafot es aceptación. Muy bien, es aceptación. Dice la Gemara, un segundo. ¿Cómo va a ser aceptación? Si al fin y al cabo en el momento que Shimón sacó la teruma, listo, puede ser que cuando dijo que el ajet se liafot hay más bonitas es considerado una aceptación retroactiva. Pero en el momento que Shimón sacó la teruma, ¿sí? Todavía no sabía el dueño del campo que la está sacando. Entonces, en ese momento lo sacó sin su autorización. Entonces, sí, después aceptó, pero en ese momento que sacó no había aceptación todavía. Obligatoriamente tenemos que decir que cuando el dueño después demostró aceptación, decimos que es retroactivo. Dice la Gemara, vemos que se dice retroactivo. Entonces viene la Gemara y dice, prueba a favor de Raba, que también en Yehush, Shelomidat, que después va a haber Yehush, pero ahorita todavía no hay Yehush, es considerado retroactivo, que desde ahorita Yehush, como dice Raba, que Yehush Shelomidat, sí es considerado Yehush desde ahora. Así es la prueba que la Gemara trae. Vean, como ven, no es una prueba directa sobre Shelomidat, sino sobre otro caso y lo comparamos para acá. Dice la Gemara, no hay prueba a favor de Raba y en contra de Valle. ¿Por qué? Porque podemos decir, según Valle, que el caso aquí es que el dueño, o sea, que Shimón no sacó sin autorización del dueño, sino Shimón sacó, la verdad está hablando de un caso que Shimón sacó teruma cuando Reubén previamente lo nombró como mensajero. Y si lo nombró como mensajero, obviamente, ¿sí? No tiene nada que ver con esto y obviamente va a servir la teruma que sacó Shimón porque lo nombró como mensajero previamente. Dice la Gemara, te voy a dar una prueba que efectivamente es así. Porque si no lo hizo Shaliach, ¿cómo va a recaer la teruma? No existe, porque en la Torah está escrito Atem, está escrito Ken tarimu gam atem terumat Hashem. La palabra gam está extra. La Torah podría haber dicho Ken tarimu atem terumat Hashem. ¿Qué es gam atem? Para enseñarte que no nada más los dueños atem pueden sacar teruma, sino también gam, otra persona más. ¿Qué otra persona más? El Shaliach. ¿Sí? Nosotros comparamos uno con otro. De la misma manera que atem, los dueños, cuando sacan teruma, lo sacan con conocimiento
de ellos mismos, ellos me lo están sacando, pues también cuando el shaliach lo hace, tiene que hacerlo cuando otra persona lo hace, también tiene que hacerlo ¿qué? Con conocimiento de los dueños, o sea, con nombramiento propio de los dueños. Entonces no podemos decir que la verdad está hablando en un caso que Shimón separó, sacó terumá sin conocimiento y consentimiento de el dueño, porque si no, la terumá no sirve, porque la Torah está escrito atem gamatem, para decirte que también la segunda persona que lo va a sacar a favor del dueño es únicamente cuando es como si fuese el dueño, de la misma manera cuando el dueño sabe que también el shaliach tiene que saber. El shaliach tiene que tener conocimiento, consentimiento y aprobación del dueño. Así la Gemara trae prueba. Sin embargo, la Gemara dice no. Un segundo. Entonces, perdón, no dice no. Entonces, a raíz de que es seguro con shaliach, la baraita seguro está hablando con qué? Cuando hubo un shaliach. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la baraita según esa explicación? Que es cuando nombró shaliach. El caso es así, escuchen bien. Reubén, el dueño del campo, nombró a Shimón de mensajero para sacar terumá. ¿Cuál es el hidush si lo nombró? No. Le dijo, ¿sí? No le dijo, saca esta. Le dijo, tú saca terumá para mí, pero no le dijo de qué frutas. ¿Sí? Le dijo, saca terumá de mis frutas. ¿Sí? No le dijo de estas frutas específicas. Sácame terumá, no le especificó de qué frutas. Y normalmente este dueño, este balabait, cuando saca terumá y no especifica de qué frutas sacar, su intención es que saquen terumá de qué frutas benonit. Ni las malas, ni las mejores, sino las medianas. Y vino él, el mensajero, que fue nombrado por el dueño, sacó terumá como le pidió el dueño, pero ¿de qué? De las mejores frutas. Y después vino el dueño y dijo que el ajet seliafot tenía que haber sacado mejores todavía. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué decimos? Que si encontramos mejores todavía, seguramente su intención es que puede sacar, aunque no especificó de qué fruta sacar, su intención fue sacar de las buenas. Entonces, cuando sacó las buenas, su terumá es válido. Sin embargo, si no habían mejores todavía de esas frutas, decimos que en verdad lo que está haciendo es molestando y reclamándole, y por lo tanto su intención es, cuando te dijo que saque, es nada más de benonit, de las medianas y no las mejores, y por lo tanto si sacaste de las mejores, la terumá no va a ser terumá. Esa es la explicación de la baraita, y por ende no hay prueba a favor de Raba y en contra a Valle. A Meimar, la Gemara una historia. A Meimar Omar Zutra Berrabashe y Claule Bustena de Mari Barisaka. Ahí te arise Tamre Berrimone, Ushda Kamayo. A Meimar Berrabashi Achle Mar Zutra lo Agil. A de Aji, Ata Mari Barisaka Shkajinu. A Mari Arise, a Mailo Etitilulo Rabana Meanach Shapirta. A Mrula Meimar Berashi Mar Zutra, Ashta, a Mailo Agil Mar, de Atania, y Mitsuya Fot me Trumato Truma. Amarleu, Aji Amarraba, lo Amru, que la Hetzeliafot, el alinean Teruma Bilvad. Mishun de Mitzvahu, Venijale. Abalhaja, Mishun que Sifutahu, de Amar Haji. La Gemara trae una historia, 3 personajes, Amemar, Marzutra y Rabashe, estaban todos invitados al pardés, al campo, al patio, al terreno de una persona llamada Mari Barisak. ¿Sí? 3 personas, Amemar, Marzutra y Rabashe, estaban invitados al campo de Mari Barisak. Vino el aparcero de Mari Barisak, ¿sí? Y les trajo a los invitados, les trajo dátiles y granadas, y se los puso enfrente de ellos a los invitados. Amemar y Rabashe comieron, y Marzutra no comió. ¿Por qué? Tenía sospecha de que el aparcero agarró esas frutas sin autorización de quién? Del dueño, de Mari Barisak. Puede ser que no había autorización. Bueno, vino Mari Barisak y encontró a los invitados, ¿sí? Y vio que estaban comiendo frutas, 2 de ellos, ¿sí? 2 de ellos, Amemar y Rabashe. Y le dijo al aparcero, ¿por qué no les trajiste a estos jajamim frutas mejores? O sea, que el ajet seliafot, la misma idea de antes, ¿sí? Y aún así, Marzutra, después de escuchar eso del propio dueño, no comió. O sea, Memar y Rabashe sí estaban comiendo, perdón, pero Marzutra no comió. Le dijeron a Memar y Rabashe a Marzutra, un segundo, ¿por qué no estás comiendo ahorita? Si está escrito en la varita que si encontraron frutas más bonitas, y él dijo que el ajet seliafot y efectivamente encontraron frutas más bonitas, en ese caso decimos que su intención es aceptación. Entonces aquí vino el dueño y dijo, ¿por qué no le dieron más bonitas? Si encontraron más bonitas, entonces, ¿por qué no es válido aquí? Dice la Gemara, no. Todo lo que decimos que cuando el dueño dice que el ajet seliafot si es considerado una aceptación, es únicamente para temas de terumá, que es una mitzvah, ¿sí? Y al fin y al cabo el dueño quiere cumplir la mitzvah y quiere hacer la mitzvah con las mejores frutas. Entonces, por eso es que asumimos que el ajet seliafot es aceptación. Pero aquí, que es que coman, sí, que no hay ninguna mitzvah como la terumá, ¿sí? Puede ser que su intención cuando dice eso, que hubiesen agarrado mejores, no es aceptación, sino es más que todo lo dice por pena, ¿sí? Para que no se avergüencen los invitados. Pero su intención no es aceptar de verdad. Por eso es
que Marzutra, también después de que el dueño dijo eso, en este caso, no comió. Seguimos. Tashema. Odeu atal alehem besamach arez de bejiutan. Nikvu afalpi shesamach enam bejiutan. Tamama ila mishum de lo amrinan que van de igla milta de ashta nijale mikaran ami nijale. Shaniatan dechtiv kiten ad sheiten yachi rei shanami. Hatam que de Rav Papa. De Rav Papa rami ketiv kiten. Vekarinan kiutan hakeitzad. Bainan kiutan dumia de kiten. Ma iten le daat af kiutan nami le daat. Ok. Ahorita le van a traer una prueba de una baraita que no habla de Yushel Omidah directamente, sino de otra cosa, pero lo comparamos. Y esta prueba es a favor de Abayé en contra Raba. ¿Sí? La baraita dice lo siguiente. Pero antes de decir la baraita, sabemos que una fruta, un alimento, para recibir impureza, tiene que ser muhshar le kabel tumá, o sea, tiene que mojarse. Y cuando se moja, tiene que mojarse con intención del dueño. O sea, vamos a ver ahorita los detalles. Dice la baraita así: ¿qué pasa a una persona que sube sus frutas al techo de la casa? ¿Pero para qué las sube? Con intención de que los gusanos de la tierra no se le monten en las frutas. ¿Sí? Esa fue su intención. Cuando lo sube al techo de la casa, en la madrugada, ¿qué cae? Rocío. Y se mojan. ¿Sí? Dice la Gemara, si el dueño se enteró que está el rocío en el momento que está el rocío, ¿sí? Y está contento con eso, es considerado kiután. Kiután es lo que te dice que es akshara le kabel tumá, que es apto para kabel tumá, y por lo tanto me kabel tumá. Pero, si el rocío cayó y ya se secó el rocío antes de que se enteró el dueño que estaban mojados, en ese caso, inclusive que esté contento después de que previamente se mojaron, ya que en el momento que se mojaron no sabía y ya se secaron, y ahí fue cuando se enteró, no es kiután y no me kabel tumá. Dice la Gemara, aparentemente, ¿por qué? Aparentemente es porque no decimos que es retroactivo. Y ya que en el momento que estaba mojado, y ahorita se secó, ahí fue cuando se enteró, no decimos que, a pesar que le gusta y todo, no decimos que es retroactivo. Y se le llama una prueba a favor de Abayé, que Abayé dice que en Yehush Elomidat, que es un Yehush que pasa después, no es retroactivo, que no es Yehush. No es considerado que ahorita Yehush, aunque después va a haber, no decimos retroactivo, prueba a favor de Abayé. Dice la Gemara, no. Aquí es diferente porque aquí la Torah dice kiiten. ¿Sí? Kiiten es para enseñarte H-iten, o sea, hasta que el dueño de las frutas le ponga el agua ahí. Así que es de la takatú, entonces no me traigas prueba de ahí. Por eso es que tiene que saber. Dice la Gemara, entonces un segundo, si tiene que saber y por eso que es kiiten, pues es necesario que lo coloque el dueño. ¿Sí? Entonces también la primera parte de la varita, que es cuando el dueño no colocó el rocío, pero está anuente el rocío, tú me dices que ahí sí me cabel tumá. Si es musharle cabel tumá, dice la Gemara, ¿por qué es musharle cabel tumá? Si en ese caso no es quiten, el dueño no puso el agua, ¿sí? No, si no vino sola. Dice la Gemara, no, porque está lo que dice Rapapá. Rapapá dice, mira, por un lado la Torah dice quiten, pero por otro lado se lee, la lectura por el Masoret es que quiyután. Quiten es cuando coloques agua, ¿sí? Y quiyután es cuando se coloque, ¿sí? Entonces, aparentemente son dos cosas. Quiyután es que necesitas colocar el agua y quiyután es se puede colocar sola. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, sí, se puede colocar sola, pero tiene que haber una comparación entre quiyután con quiyitén. De la manera que quiyután, no obstante, lo colocas, el dueño lo coloca el agua, pero con consentimiento y con aprobación, porque lo está colocando, pues también quiyután, no es necesario que lo coloque el dueño, sí, que lo coloque el dueño mismo, sino se puede colocar solo, pero con una condición que acepte y que sepa. Y por eso aquí, cuando saben el momento que están mojadas de rocío, se hacen aptas para el capel tuba, pero si no, no se hacen aptas. Entonces, es un tema de que trata tuba, entonces no hay prueba a favor de Abayé y en contra Raba. Seguimos. El ahorita sí trae una prueba a favor de Abayé y esta prueba sí es determinante. Hasta ahorita todas las pruebas que trajimos, a favor de uno, a favor de otro, las tumbamos. Ahorita le van a traer una prueba final. Tashema. De Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yishua ben Yehud Tzadak. Minayin le'aveda sheshtafa nahar she'i muteret. Dichtiv. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל עבודת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה. שעבודה המנו ומצויה אצל כל אדם. יצתה זו שהיא עבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם. ואיסורה דומיה דהתרה. מה התרה? בין דית בסימן ובין דלת בסימן שרה. אף איסורה בין דית בסימן ובין דלת בסימן אסורה. תיובתא דרבא תיובתא. Dice la Gemara, escuchen esta baraita. Dice Rabbi Yochanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzag lo siguiente. ¿Qué pasa? Una avedá, lo que estuvimos hablando antes, un objeto que se perdió, que el río se lo llevó, ¿sí? De tal manera que no se puede, que el dueño no lo puede rescatar, ¿sí? En este caso, la halajá es que
que el que lo encuentra se la puede quedar sin problema, ¿sí? Inclusive que aún no ha hecho ¿qué? Yehush, como vimos antes. ¿De dónde se aprende eso? Dice la Torá, de dónde se aprende. Está escrito en el Pasuk que para el burro, o para la prenda, o para cualquier pérdida de tu compañero, que se le pierda a él, a Shertovat Mimenu, y tú la encuentras, ahí es cuando decimos que ¿qué? Ahí es cuando hay que hacer a Shabbat Aveda. Dice la Gemara, todo eso es únicamente cuando se le pierde al dueño y no a los demás. Pero podemos decir que en un caso que se le pierde, ¿qué? Se le pierde a todos, o sea, que se lo llevó el río y se pierde del mundo, ¿sí? En ese caso decimos que ¿qué? Que no se le pierde nada más a él y nadie más la puede agarrar. En ese caso, no hay que hacer a Shabbat Avedá, no hay que regresarlo, sino se la puede quedar él mismo. Dice la Gemara, comparamos el caso de la prohibición, ¿sí? Con el caso del permiso, ¿sí? Y decimos lo siguiente, de la misma manera que cuando el Avedá, el permiso es cuando puedes agarrar lo que encontraste. En este caso es cuando se perdió completamente el mundo. Y ahí cuando se perdió completamente el mundo lo puedes agarrar, ya sea que tenga simán o ya sea que no tenga simán, ¿sí? Porque cuando es abudamina olam, ¿sí? Cuando en el abudamina olam lo puedes agarrar siempre, ¿sí? Pues también cuando está prohibido. ¿Cuándo está prohibido? Cuando la puede encontrar todo el mundo, pero solo se le perdió a él. Esto aplica que está prohibido, ya sea simán o ya sea que no tenga simán, aún así va a estar prohibido. ¿Cuál es el caso que no tiene simán? Dice la Gemara, el caso que no tiene simán, te voy a decir cuál es el caso. Un objeto que se perdió, que no tiene simán, ¿sí? Y el dueño todavía no se enteró que se perdió. Entonces, ahorita, cuando no tiene simán, normalmente, ¿qué pasa? El dueño seguro hace yehush. Entonces, porque en ese caso va a estar prohibido que el que lo encontró lo agarre. ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Entonces, según Abayé, te voy a decir cuál es el caso. No tiene simán, se le perdió, ¿sí? Todavía no sabe el dueño que se le perdió, ¿sí? Entonces, va a hacer yehush cuando se entere. Pero todavía no ha hecho yehush. Y según Abayé, ya que todavía no ha hecho yehush, no es considerado que hay yehush. Y por eso el dueño no lo puede agarrar. Ese es el caso. Pero según Raba, que cuando no hay simán, seguro va a haber yehush eventualmente. También desde ahorita es considerado yehush. Entonces, en ese caso debería de poder agarrarlo. Entonces, no entiendo lo que dice la Baraita, que cuando no hay simán, sigue estando prohibido cuando es un caso que no se perdió del mundo, según Raba. Prueba a favor de Abayé, en contra de Raba, y esta es determinante. Que Yehush elomidat lo have Yehush. Un Yehush sin conocimiento del dueño todavía, aunque va a haber después, pero ahorita no lo hay, no es considerado Yehush. Y la halajá es como quien dice la Gemara, Ve'ilgeta kavate de Abayé beyaal kagam. La halajá es como Abayé en 6 casos. Yaal kagam, y uno de ellos es la letra Yud, Yaal, ¿sí? Que se refiere a Yehush shelo midat. La halajá es como Abayé, que efectivamente Yehush shelo midat lo have Yehush. Sigamos un poquito más. Amale rabajá, brede raba le rabashe, vejimachar de itotav raba, hanitam brede zika, eji achrinan lehu. Amale que bandeika shekatzibul masim de kachli lehu, meikara yaushe miyash minayu. Yatme de la bene mechilani numai. Amarla baga bear, ad yatme lo marzikinan. Muzak veomed mai, que rachta mai, amarle asirana. Dice la Gemara, según este dictamen, ¿qué acabamos de decir? El dictamen es que Yehush elomidat lo ave Yehush. ¿Sí? Como Abayé. Le pregunta a Rabá Jabre de Raba, a Rabashe. Una vez ya tumbamos a Raba y le dijimos que la halajá es como ¿quién? Como Abayé. ¿Qué pasa? Esos dátiles que se caen del árbol por el viento. ¿Sí? Se caen del árbol, de la palmera, por el viento. ¿Los comemos o no los comemos? Los comemos. ¿Cómo los comemos? Si todavía que el dueño no se enteró que se cayó. Y si no se enteró que se cayó, o sea, cuando se entere pues se caga yush, pero ahorita todavía no se ha enterado, entonces no hay yush todavía. Y según Abayé, lo habe yush, entonces ¿cómo lo comemos? Dice la hermana, te voy a explicar. Como hay shekatzim y remasim, animales en el piso, ¿sí? Entonces, que cuando se cae seguro se lo van a comer, pues el dueño de la palmera dice, lo que se caiga ya hago yehush, aunque no me entere, antes de que se enteró, todo lo que se caiga, desde un principio lo hace yehush. ¿Por qué? Porque seguramente se lo van a comer los shekatzim y remasim, y por eso cuando uno lo ve en el piso, ya hizo yehush y por eso ya lo puede agarrar. No es que no ha hecho yehush y va a ser yehush a futuro y retroactivamente considerado. No, ya hizo yehush desde un principio. Dice un segundo, pero eso es nada más cuando el dueño de la palmera son gente grande, pero cuando son yetomim, huérfanos pequeños, ¿sí? No es así, porque el huérfano pequeño no puede hacer yehush, no puede perdonar. ¿Sí? Porque no sospechas que el dátil que se cayó es de un huérfano pequeño. Dice la hermana, no tenemos por qué sospechar, porque la mayoría de los casos, cuando tienes una bicá, un valle lleno de puras tierras, ¿cuál es la sospecha? Que una de ellas sea de niños pequeños. No tiene por qué sospechar algo así. Pregunta Rabaja, ¿qué pasa si sabemos que efectivamente es de un niño pequeño? ¿Sí? ¿O qué pasa? ¿Sí? Si hay palmeras que están cercadas alrededor y se cayó. Entonces, en este caso, cuando sabemos que niños pequeños no pueden hacer yush en un principio, ¿sí? Y también cuando son de niños grandes, de personas grandes, si está cercada, no hay shekasim y rematzim, no hay animales, porque no pueden entrar por las cercas. Entonces, en ese caso, ¿hay yehush o no hay yehush? Dice, en ese caso, efectivamente, no va a haber yehush y por lo tanto van a estar prohibidas las personas que la
encuentra. Efectivamente, según Abaye, va a estar prohibida en este caso. Entonces todo nos cuadra, la halajá es como Abaye. Teníamos esta pregunta y ya respondimos la última pregunta. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.